El cristiano, una nueva creación de Dios. Quería hablarles sobre esta preciosa verdad que enseña la palabra de Dios que lamentablemente muchos en la cristiandad ignoran, ¿no?, sobre este tema. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice Pablo que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la humanidad, o sea, la humanidad se divide en dos creaciones. Está la vieja creación, que es la creación adámica, los que pertenecen aún a la vieja creación adámica, y están aquellos que ahora pertenecen a la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Aquellos que están en Cristo, o sea, ¿estás en Adán o estás en Cristo? La pregunta que te debes hacer y te hago: ¿en quién estás? ¿En qué creación perteneces? ¿A la primera creación, que es la creación caída? Es lo que todos en realidad nacemos en esa creación adámica, ¿no? Por eso Jesús le va a decir a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, ¿no? Porque todos nacemos, todos los que hemos nacido de mujer, absolutamente todos, hemos nacido bajo esta creación adámica y por lo tanto estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, bajo condenación. Entonces, por eso es necesario nacer de nuevo. Y todo aquel que ahora ha nacido de nuevo y aquel que realmente ha puesto su fe en Jesucristo como un Salvador perfecto, único y suficiente, ahora es una nueva creación de Dios, es una nueva criatura. Dios lo que está queriendo hacer no es, como les digo, no es mejorar la vieja creación. Dios no quiere hacer una mejor versión de la naturaleza adámica, de la vieja creación. No, no, no. Sino Él quiere hacer una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Dios está introduciendo en este mundo caído nuevas criaturas, personas que han nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Y este nuevo nacimiento, esta nueva creación, no es mérito nuestro, es obra de Dios. No hay obra humana acá. Lo podemos leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Pablo va a decir: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense en que Pablo está diciendo primeramente que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es algo, y no es de vosotros, no es una obra humana. Yo no puedo, por más que les predique y les hable y les presente de la mejor forma el Evangelio, yo no puedo hacer esta obra del nuevo nacimiento en ustedes o la obra de la regeneración, ¿no? Esta obra la hace Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Que les abre los ojos para comprender primeramente la maravillosa gracia de Dios que salva hasta el más vil pecador, ¿no? Que lo comprendió incluso lo comprendió el apóstol Pablo, ¿no? Por eso Pablo dice que él es el ejemplo, ¿no? Él es el ejemplo porque Jesús vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, dice Pablo. Y él va a decir que él es ejemplo para que todo aquel que en él cree también para que todo aquel que cree sea salvo, ¿no? Entonces él es el ejemplo de que Dios de lo que puede hacer la gracia de Dios con un hombre como Pablo, ¿no? Entonces Pablo comprendió la gracia de Dios. Él, que era un religioso, un legalista, que confiaba en su propia justicia, ¿no? Confiaba en que él guardando la ley y todo, y haciendo realmente, siendo un hombre realmente sirviendo a Dios, podía él ganar su salvación, ¿no? Pero él comprendió de que él era el más pecador de todos y que Jesús había venido a salvarlo a él, que era el más pecador de todos, ¿no? Entonces, dice Pablo: por gracia sois salvos. Y esto es algo que te lo revela el Espíritu Santo. Si no lo revela él, nadie te lo puede revelar. Como el apóstol, por ejemplo, o sea, esto es algo que, por ejemplo, tenemos el apóstol Pedro cuando Jesús dice en el capítulo 16 de Mateo. Él dice: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, y ellos dicen varias opiniones que había, y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. O sea, el hombre no puede comprender la gracia de Dios si no le es revelado por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice también 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente y para él son locuras, para él son locuras. Entonces es cuando la obra del Espíritu Santo nos abre los ojos a nosotros. Podemos nosotros comprender la maravillosa gracia de Dios que puede salvar al más vil pecador. Y entonces nacemos de nuevo a través de esa obra del Espíritu Santo que nos abre los ojos. Nacemos de nuevo porque hemos comprendido que el sacrificio de Cristo es suficiente. Y por eso es por gracia, porque nosotros éramos incapaces de poder ganarnos la salvación. No es algo nuestro. Éramos incapaces porque una persona un condenado a muerte, no puede, por más que haga buenas obras, ganarse la salvación. Por eso dice acá que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por obras, porque nuestras obras son insuficientes para poder conseguir la salvación, porque nosotros éramos alguien que habíamos quebrantado la ley de Dios. La ley de Dios son los mandamientos de Dios y todos de alguna forma u otra quebrantamos los mandamientos de Dios, somos culpables y merecedores del juicio de Dios. Dios tiene que darnos lo que merecemos. La paga del pecado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que Dios, en su misericordia, no nos da lo que merecemos, que es la paga de nuestra muerte. Todos merecemos la muerte eterna, la muerte segunda, que es el lago de fuego. Pero Él en su misericordia no nos da lo que merecemos, sino que en su gracia inmerecida, Él nos da lo que no merecemos, o sea, la vida eterna. Él nos da lo que no merecemos, la vida eterna, que Cristo la ganó, Él pagó en nuestro lugar. Alguien tenía que pagar, o pagábamos nosotros en el infierno por nuestros pecados, o lo paga Él, Cristo en la cruz. Entonces tú tienes que decidir, ¿no? Y si decidís realmente decir, bueno, no, yo creo que puedo mejorar mi vida y puedo ganarme mi salvación, bueno, vas mal, porque va a decir Santiago que si quebrantamos un solo mandamiento nomás, nos hacemos culpables de todos los demás, ¿no? Entonces, somos transgresores de la ley de Dios. Todos, absolutamente todos hemos transgredido la ley de Dios y somos culpables y merecedores del infierno. Pero Dios en su gran amor envió a Jesucristo. Jesucristo pagó por nosotros, en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Y esto es lo que cuesta entender, ¿no? La gente en la gracia de Dios. Porque solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Le puede abrir los ojos y se lo puede revelar. Como el apóstol Pablo les va a decir en el capítulo 1 de Efesios también. Dice que está orando en el capítulo 1, versículo 18. Ora también por los de los que estaban en Efesios, los Efesos, y dice para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. O sea, siempre es Dios el que nos tiene que revelar, abrirnos ojos para poder comprender las riquezas de la gracia de Dios, que realmente recibimos por la gracia de Él. No hay mérito alguno nuestro. Como les digo, no, un condenado a muerte no puede hacer buenas obras para ser justificado. No. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios es que podemos nosotros alcanzar la salvación. Y es ahí cuando nacemos de nuevo, cuando creímos y pusimos nuestra fe en Jesucristo como un Salvador perfecto, único y suficiente, es que nacemos de nuevo y Dios hace una nueva creación. Somos una nueva criatura, que Dios introdujo en este mundo, está introduciendo, ¿no? Nuevas criaturas, nueva creación de Dios. Por eso dice el versículo 10, en el versículo 9 dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, somos hechura, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó
Qué maravilloso saber de que Dios ya preparó de antemano estas obras que nosotros debemos ahora andar, ¿no? Aquellos que somos una nueva criatura de Dios, Dios preparó de antemano. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Ya no pertenecemos a una vieja creación adámica que está condenada, sino que hemos pasado a de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús para buenas obras, no por obras. Espero que el Espíritu Santo ilumine a aquel que me está escuchando para que pueda entender esta gran verdad, de que somos salvos por gracia, por medio de Cristo, por medio de la fe en Él, no por obras para que nadie se pueda gloriar. Absolutamente, nadie se va a gloriar en el cielo, aquellos que entran al cielo, sino que la gloria va a ser para el Señor. Y dice, no por obras, sino, porque somos ahora criaturas hechas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en esas buenas obras que Él preparó. Y las obras que Él preparó son obras de fe, obras de fe. Porque muchos dicen, no, Santiago contradice a Pablo, porque Santiago dice que si el hombre es justificado por sus obras. Dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, veamos, dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Claro, pero acá está hablando de Santiago, la carta de Santiago habla de la verificación de la fe. No está hablando, no está contradiciendo a Pablo para nada. Ellos tenían un mismo espíritu, hablaban lo mismo. Pero Santiago está diciendo de que si alguno dice, tiene que comprobarlo, tiene que demostrar que tiene esa fe, la fe tiene que ser verificada, realmente si es una fe genuina, una fe salvífica, porque va a decir más abajo, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces hay una demostración, ¿no? Y de que realmente ha nacido de nuevo. Porque en el último tiempo, dice el Señor, cuando habla del Sermón del Monte, Jesús en el Mateo 5 al 8, ese famoso Sermón del Monte, Jesús dice que en el último tiempo me dirán, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre, Señor, no hicimos muchos milagros, no sanamos a los enfermos. Y el Señor les va a declarar, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, y bueno, tenemos el ejemplo de Judas, ¿no? Que Judas era alguien que hacía milagros, que sanaba en el nombre de Jesús y que sacaba demonios, pero él nunca fue del Señor. Quedó comprobado, manifestado de que Judas jamás fue del Señor. No es que perdió su salvación, sino que jamás fue de Cristo, ¿no? Jamás fue salvo. Y quedó, porque era un hacedor de maldad. Y hay muchos en las iglesias que son hacedores de maldad. No hacen buenas obras, hacen mucho daño en la iglesia. Hay personas que están en la iglesia, pero que no han nacido de nuevo, no son una nueva creación de Dios. Aún están en la vieja creación adámica. Y son manifiestas sus obras de la carne constantemente. Son hacedores de maldad, hacen mucho daño con sus acciones, con sus hechos y también con sus desviaciones muchas veces doctrinales que hacen mucho daño a la iglesia, ¿no? Y esos hay muchos. Entonces, dicen tener una fe, pero su fe no es genuina. No es una fe genuina, es una fe fingida, ¿no? Entonces, pero acá Santiago va a hablar va a dar dos ejemplos, Santiago, de obras de fe. Y habla de Abraham y de Rab, la ramera. Fíjense, ¿no? Que para el mundo estos dos ejemplos podrían ser obras malas, porque vemos por ejemplo, a Abraham, que el mundo podría decir, pero Abraham es un asesino, iba a matar a su hijo, ¿no? Y ya da el ejemplo de Rab, la ramera, que traicionó a su patria para esconder a los espías del pueblo de Israel, ¿no? Fue como una traicionera, el mundo puede pensar eso, pero Santiago habla de estos dos ejemplos, porque son obras de fe, que se manifiestan en aquel que ha nacido de nuevo. Y habla de Abraham, que dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Claro, Abraham demostró su fe, porque antes que suceda esto,
Dios lo justificó a Abraham. Dice que cuando Dios se le presenta a Abraham, Dios, o sea, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, Abraham fue justificado sin haber hecho nada antes, sin haber obrado, por fe, fue justificado delante de Dios. Y luego él demuestra su fe cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo, ¿no? Que en él estaba la promesa para una gran nación. Pero, ¿qué pasó? Abraham demostró su fe porque Abraham creía, como va a decir Hebreos capítulo 11, de que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Y si Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia en Isaac, bueno, él lo creía, que aunque lo matase, Dios lo iba a revivir porque tenía que cumplir la promesa. Entonces, Abraham demostró su fe por obras, no era una fe muerta. ¿Se entiende? Es un ejemplo muy bueno, ¿no? El que Santiago da, que Abraham demostró su fe, pero él no es que obró primero y después creyó, sino que él creyó primero y le fue contado, su fe le fue contada por justicia, y luego demostró su fe, ¿no? Al estar dispuesto a sacrificar a su hijo y obedecer a Dios. Y tenemos el ejemplo de Rab también en el versículo 25, dice asimismo también Rab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro, ella ayudó a los espías cuando ella era vivía en la ciudad de Jericó y ella, bueno, escogió servir al Dios vivo y verdadero que había escuchado que había, ¿no? El Dios de Israel. Y bueno, y ella decidió esconder y ayudar a estos espías de hebreos y decidió traicionar a su patria, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos hablan estos dos ejemplos? El primero de Abraham nos habla de que estamos dispuestos nosotros a renunciar a lo más preciado por amor a Cristo. Vemos a Abraham que él estuvo dispuesto a renunciar a lo más precioso que tenía, que era su hijo. También nosotros debemos estar, para demostrar nuestra fe, dispuestos a renunciar a lo que sea para seguir a Cristo. Renunciar a lo que sea para ponerlo a Él en primer lugar. Esa es una demostración de una fe genuina. Y vemos a Rab que ella también estuvo dispuesta a darle la espalda a su patria, a su ciudad, para servir al Dios único y verdadero. Santiago capítulo 4 va a decir también, versículo 4, que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tenemos el ejemplo de Rab, que ella decidió darle la espalda, por así decirlo, al mundo, ¿no? Para servir al Dios vivo, único y verdadero. Así también nosotros debemos no ser amigos del mundo, ¿no? Porque aquel que se hace amigo del mundo, del sistema, hablando del mundo, del sistema de este mundo, que se constituye amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros, la Biblia nos exhorta a no estar enamorados del mundo, a no amar el mundo, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, tenemos dos ejemplos que son obras de fe, que vemos ya sea como Rab o como Abraham, demostraron su fe por estas obras de fe que ellos realmente hicieron, ¿no? Entonces, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? O sea, somos salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se lo ríe, sino para buenas obras, porque ahora somos criaturas en Cristo Jesús, hechas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué lindo, ¿no? Saber de que Dios tiene obras preparadas, que ya las preparó de antemano, para que sus criaturas, nuevas criaturas, anden en ellas, ¿no? Debes gozarte junto conmigo de saber de que, y estar expectante, de cuál será la próxima obra que el Señor quiere que yo haga, ¿no? Para realmente, para glorificar su nombre, ¿no? Nada nos debe importar más que glorificar a Dios y realmente y ganar almas para Cristo, ¿no? Eso debe ser nuestro mayor anhelo, ¿no? Saben que las mejores buenas obras que podemos hacer es predicar el Evangelio. Si no le predicas el Evangelio a tu prójimo, no estás amando a tu prójimo. Porque si sabes que tu prójimo se está yendo al infierno sin Cristo y si sabes que el Evangelio lo puede salvar porque es el único camino, es Cristo, pero tú dirás, bueno, pero si le predico el Evangelio mi prójimo se va a ofender. No importa, si vos amás a tu prójimo tenés que presentarle a Cristo, que es el único camino al cielo. Entonces, no hay mayor obra que esta, que predicar el Evangelio, aunque la gente se ofenda, realmente cuando uno le predica el Evangelio, muchas veces se van a ofender, pero por amor a ellos tenemos que seguir predicándole, advirtiéndole
de la consecuencia de su pecado, ¿no? Y del destino fatal que le espera si no pone su fe en Jesucristo, ¿no? Y espero que si has llegado hasta acá, me encantaría que si aún no has puesto tu fe en Jesucristo, lo puedas hacer hoy mismo, para que puedas nacer de nuevo y seas una nueva criatura en Dios, una nueva creación de Dios. Maravilloso es este misterio, ¿no? El del cristiano. El verdadero cristiano ahora es una nueva criatura, una nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Así que me gustaría que si has llegado hasta acá, que puedas compartir este video para que muchas personas más puedan llegar al conocimiento, la verdad. Y te pido para que también me apoyes orando por mi ministerio y para que pueda seguir haciendo estos videos y muchos más sean bendecidos por la palabra de Dios.